llama FPAA, que con el hecho de que ustedes conozcan bien estos conceptos, se puede programar este tipo de tecnología y sin utilizar ningún elemento adicional a la tarjeta de desarrollo, así como hacemos con Arduino o como hacemos con las tarjetas de Silent. En la FPA, usted configura los parámetros del filtro como un filter Pro y filter La, y él implementa el filtro, aunque es un diseño análogo, él lo implementa dentro del circuito integrado. Bien, esas son las FPA, que como no vamos a hacer ya las exposiciones, pues no las van a conocer. Bien, entonces hablamos de los tipos de respuestas y hablamos de los filtros de primer orden, que son pieza fundamental para el Lego que queremos tener con el fin de construir, digamos, una figura de mayor tamaño, que en este caso son los filtros activos. Entonces, porque en el previo me di cuenta de eso, muchachos. También el análisis de amplificadores operacionales, lo sencillo que es, y la mayoría no lo estamos teniendo en cuenta. No sé si nos queda tiempo el próximo jueves revisar algún par de ejercicios del previo, porque en el examen les van a volver a salir diseño y análisis de circuitos con amplificadores operacionales. ¿Listo? Bien. Algo que se me olvidó decirles. El 10% del trabajo de amplificadores de potencia lo dividí en los laboratorios de operacionales. O sea, los laboratorios de operacionales, los 4 laboratorios que hicimos de modelo, de los diferentes modelos del amplificador y características del amplificador operacional, tuvo un peso del 40%. Tenía un peso del 30 y le subí a 40, o sea, el 10% de potencia lo coloqué allá. Bien, por lo mismo, que no vamos a alcanzar a desarrollar el tema de amplificadores de potencia, mucho menos el laboratorio. Bien, esto es un filtro de primer orden. Nosotros hemos analizado estos circuitos, pero hicimos el análisis en el tiempo. Entonces, ahora lo vamos a ver en el dominio de la frecuencia. Y para hacer el análisis en el dominio de la frecuencia, pues debemos utilizar fasores, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo vamos a hacer un poquito más grande porque el análisis es muy sencillo. Vamos a hacer el análisis para poder llegar a esas expresiones, a la función de transferencia, que es lo que nosotros necesitamos llegar. O sea, nosotros, ¿a dónde queremos llegar? A una función h de j omega. ¿Bien? ¿Y eso para qué? Porque para el filtro necesitamos 2 parámetros muy importantes, que serían la ganancia en banda media y, en este caso, el límite de alta frecuencia, ya sea FH o WH, como lo quieran ver. Listo. Entonces, si quiero hallar la función de transferencia, yo debo tener claro que esto lo voy a tomar como una impedancia y que esa impedancia va a ser 1 sobre J omega C. ¿Listo? Eso es lo que nos implica tener ese capacitor. Ahora, por el análisis que hacemos con los amplificadores operacionales, vamos a decir que aquí hay un voltaje Vx que es el mismo voltaje acá. ¿Bien? Y listo. Vamos a hacer el análisis por fasores inicialmente. Entonces, para hacer el análisis por fasores, debemos hallar Bx. ¿Y cuánto sería Bx, muchachos? ¿Qué puedo hacer para hallar Bx? Un divisor. Un divisor de tensión, que serían Bi por la impedancia sobre la suma de las dos, que serían 1 sobre J omega C más R. Bien, esto, si ustedes me lo escriben así, no me dice nada porque
difícilmente, bueno, por ahora, es más, ni siquiera la función de transferencia, pero yo debo llevarlo a la forma general que vimos en respuesta en frecuencia para poder obtener el diagrama de Bode, haciéndolo de forma manual, ¿no? Porque de todas maneras, los software hoy día nos permiten incluir las funciones de transferencia de diferentes formas y obtener el diagrama. Pero no, debemos aprenderlo a hacer de forma manual. Entonces, para que esto nos quede de una manera más fácil para graficar, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicar por 1. Entonces, ¿con qué fin? Para quitar el J omega C. Entonces, cuando digo multiplicar por 1, es multiplicar por el mismo término el numerador y el denominador, para que esto nos lleve a que Bx es igual a Bi. Esto por esto nos daría 1 sobre, esto por esto nos daría 1 más J omega RC. Fíjense que aquí ya nos salió un término que ya nosotros deberíamos saber que debe aparecer, porque miren que si aplicamos lo que vimos en respuesta a frecuencia, este es un capacitor que está paralelo a la entrada de la información. Entonces, por eso es un capacitor que afecta la respuesta en alta frecuencia. ¿Listo? Entonces, ese va a agregar un término, un polo a la función de transferencia. En el previo les coloqué un ejercicio que hay un capacitor que está entre el puerto de entrada y puerto de salida. Solamente 2 personas se dieron cuenta que ese era un capacitor de desvío. Saliéndonos del tema, estaba esto, muchachos. Y aquí estaba el transistor. No sé si se acuerdan. Y aquí estaba el transistor. ¿Listo? Este era era un NPN. Este capacitor, esta era la entrada y esta es la salida. Y fíjense que este capacitor está en paralelo y no está ni en la entrada ni en la salida. Este era un capacitor de desvío. ¿Listo? Para algunos, el ejercicio era solo eso. Si ustedes tenían en cuenta eso, de ahí en adelante no había nada. ¿Qué hicieron algunos? Como apareció la resistencia transversal, abrieron el capacitor ese y dejaron como si fuera una capacitancia transversal y copiaron, transcribieron un ejercicio que tenían hecho, se veía lenguas que lo habían transcrito. Y otros colocaron esa resistencia en paralelo, otros la sumaron y la colocaban a la entrada o a la salida. Solo como 2 personas les quedó bien ese ejercicio. Bien, entonces aquí sigue aplicando y aquí sigue siendo válido lo que vimos en respuesta en frecuencia. Bien, ahora, como ya tengo Bx, puedo ahora sí, ¿qué es lo que quiero hacer? La función de transferencia. Entonces, B sub 0, miren que es muy sencillo. Es marcar la dirección de las corrientes, lo mismo que hacíamos. Y ahora, esto me quedaría 0 menos Bx sobre R1 es igual a Bx menos B0 sobre R2. Entonces, B sub 0, bueno, esto sería menos R2 sobre R1 Bx es igual a Bx menos B0. Finalmente esto me quedaría que B0 es igual, esto lo pasaría para acá y me quedaría Bx que multiplica a 1 más R2 sobre R1. ¿Listo? Como ya tengo las dos expresiones, reemplazando 1 en 2, voy a llegar a que B sub 0 sobre B sub I, que es la función de transferencia, termina siendo igual a 1 más R2 sobre R1 por ese término. Miren que es muy sencillo. Y esto termina convirtiéndose en ¿qué, muchachos? ¿Esto qué es? La ganancia, ¿cierto? La ganancia. Y este sería el término que me afecta la respuesta en frecuencia,
donde yo sé que WRC es igual a 1, por lo tanto W es igual a 1 sobre RC. Y esta sería la gráfica, no tiene sentido. Recuerden que aquí ya cayó menos 3 decibelios, por favor tengan en cuenta eso. Demostré que días en el software que no tenerlo en cuenta, pues nos cambia el orden del filtro. Y en estos momentos cambiar el orden de filtro en lo práctico pues lleva problemas en lo económico y en el caso del previo pues, afecta directamente a la nota. Entonces, esto es lo que nosotros queremos en estos filtros, porque cuando planteemos el diseño, la estrategia de diseño, como lo hicimos la que cuando nos toque un filtro impar, esa etapa la vamos a tener que implementar con un filtro de primer orden. Entonces debemos tener claro, porque como es diseño, esa es otra que en los previos, muchachos, en los previos ustedes, algunos, mágicamente colocaron el circuito con valor de resistencia y todo, y después lo que hicieron fue verificar que sí cumplía los requerimientos. O sea, se nota a leguas que no siguieron un procedimiento para el diseño, que lo sacaron como si fuera de un sombrero y luego verificaron que sí cumpliera. La idea no es esa. Es como que me escriban los valores de la resistencia y después me digan, no, es que hace 0 era igual y colocan el valor y dicen, ah, bueno, vamos a hacer el ejemplo. Aquí viene un diseño. Entonces, fíjense que la frecuencia de corte pues sería 1 sobre RC y la ganancia 101. Entonces miremos, por ejemplo, ya nos dice, diseñar un filtro pasabajos con frecuencia de corte de 1 kHz y ganancia en la banda media de 100. Entonces, cuando ustedes les colocan ese diseño, un segundito. Entonces, le dicen diseñar un filtro pasabajos con frecuencia de corte de 1 kHz y ganancia en banda media de 101. Bueno, para el diseño, en el previo, muchachos, yo les recomiendo que tengan impreso estas hojas. Yo ya lo compartí en la carpeta de la semana anterior. Esta hoja la pueden tener impresa para el previo, la vamos a necesitar y es recomendable que ahora que estén estudiando, trabajen con ella. Entonces en esa hoja están las configuraciones, las 6 configuraciones básicas con filtros de primer orden, que la idea es que hoy vamos a estudiarlas y vamos a llegar hasta filtros de segundo orden, que son estas configuraciones, ¿sí? Y dejaríamos lo de filtro Button y Ceviche para la próxima clase. Entonces, ¿el diseño en qué consiste? En que usted selecciona una de esas configuraciones, en este caso, pues la configuración sería la única que hemos visto, ¿cierto? Y a partir de ello, establezco las ecuaciones características y a partir de la ecuación característica determino las condiciones, los valores de los elementos que hacen parte del circuito. Entonces dice, diseñar un filtro pasabajos con frecuencia de corte. Pasabajo, o sea que sí corresponde. Frecuencia de corte 1 kHz y ganancia en banda media de 101. Entonces nosotros ya tenemos las dos expresiones. Yo no hago el análisis porque lo acabé de hacer. Entonces yo tenía que H de J omega era 1 más R2 sobre R1 más 1 sobre J más no. Que multiplica a 1 sobre 1 más J omega RC, ¿cierto? Este diseño tiene la ventaja de que la resistencia que define el límite es independiente de la ganancia. Vamos a ver otro donde uno depende, este valor va a depender de la ganancia también. Entonces, esto nos llevó, una vez hicimos el análisis, ¿eso de qué circuito salió? Salió de este circuito, ¿cierto? Lo primero que debo hacer
es seleccionar esto es más y esto es menos. Este era R2, este era R1 y aquí tenía la señal de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Y este es el voltaje de salida. C, este es R. Entonces la idea es, yo selecciono el circuito, al seleccionar el circuito hago el proceso matemático que me lleve a la función de transferencia, que es la única demostración que les voy a pedir para el examen, es la de los filtros de primer orden, ¿sí? En cuanto al tema de filtros. Pero entonces, ¿qué hacen ahora? Van y hacen las 6 configuraciones y las tienen en hojas hechas. Eso hacen algunos muchachos. Ustedes vieron, parece hasta con escuadra las hacen y compás. No les queda ni un tachón. Y así me envían. Bueno, entonces, ¿de ahí qué queda? Entonces la ganancia es 1 más R2 sobre R1. Y llegamos a que W era 1 sobre RC. Eso sale de acá. Ya les muestro también de qué otra forma podríamos hacer ese análisis. Ahora, yo no puedo sacar del sombrero la resistencia. ¿Yo qué digo? Ah, bueno, ¿cuánto es la ganancia? 100. Porque, bueno, entre otras, antes de plantear la solución, yo les recomiendo que siempre hagan la gráfica del circuito. Entonces, esto nos dice que esto es 1 kHz. Si aprendemos a hacer hacemos el procedimiento de forma adecuada, no vamos a tener problemas, muchachos. Esto sería el primer paso, este sería el segundo, este sería el tercero, y finalmente sería el cuarto, que a partir de la función de transferencia tengo una expresión, una ecuación para las variables de interés y me va a permitir determinar los valores de los elementos que conforman el circuito. Entonces, esto debe ser igual a 101, ¿sí o no? Entonces, de acá me queda que R2 sobre R1 es igual a 100. Y de ahí me queda que R2 es igual a 100 R1. Entonces yo digo, asumo un R1. Por favor, recuerden, esa es otra pregunta por ahí que hay en los laboratorios. Las resistencias de los operacionales no pueden ser tan grandes como las impedancias de entrada, porque entonces se formarían divisores de tensión. Igual no pueden ser tan pequeñas como las impedancias de salida, porque entonces empezarían a haber efectos de carga. Y eso súmele a que también dependiendo del valor de las resistencias, pueden hacerse susceptibles al ruido. Eso era lo que yo esperaba que me respondieran en esa pregunta. Eso no me lo inventé yo, eso está en la Horace, no, perdón, en la Hamlet. Es uno de los tantos libros. Ahora, si ustedes van y buscan libros de solo amplificadores operacionales, van a encontrar eso. Pero si siguen buscando en Wikipedia, complicadísimo. ¿Listo? Bien, entonces, cuando yo voy a asumir, entonces asumo una resistencia. Debe ser una resistencia que no esté en el orden de los ohmios, que por ahí algunos hicieron los diseños con resistencias de 20, 50 ohmios. Entonces, de 100 ohmios, de ohmios hacia arriba está bien. Entonces, como es 100 veces, vamos a dejarlo un valor estándar, 1 kilo ohmio, ¿sí? Y entonces R2, ¿cuánto me daría? 100 kilo ohmios. Esa es la manera como hago el diseño. Yo no puedo, como varios hicieron, me colocaron los valores de las resistencias y luego demostraron que sí daba 101. Dirá alguien, profe, pero es lo mismo. No, no es lo mismo, muchachos. Ahora, para la frecuencia, esto sería W es 2πf, entonces me quedaría 2pi RC debe ser igual a 1 kHz, a 1000. Y de aquí asumo, ¿qué hace uno en la práctica? Asume el valor del capacitor y halla el valor de la resistencia. ¿Por qué? Porque es más fácil, la resistencia sería 1000 sobre 2pi por C, ¿cierto? Está bien, muchachos, sí. Porque
recuerden la limitación que les dije en la clase anterior. El capacitor no tiene muchos valores comerciales disponibles. Entonces, en este caso yo voy a asumir que 10 microfaradios, que me ocurre a mí. Si eso me da una resistencia muy pequeña, entonces varío el valor del capacitor. Bien, asumo el capacitor igual a 10 microfaradios y eso me da una resistencia de ¿cuánto, muchachos? Creo que son los mismos valores de la presentación. Y ya la resistencia, sí, en el peor de los casos, la conformo con una resistencia fija más un potenciómetro. ¿Cuánto me daría eso, muchachos? 15,91 por 10 a la 6. ¿Cuánto más? 15,91 por 10 a la 6. No, tan grande no. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Esto, por ejemplo, usted dijo que F, o sea, la frecuencia es igual a 1 sobre 2 pi sobre RC, ¿cierto? Eso salió acá. Ahora mi pregunta es, ¿usted despejó la R de la de arriba o No, de acá. de ahí por eso? Entonces, R viene acá. Ah, perdón, fue que me equivoqué, muchachos, aquí en el despeje. Por eso es que le hace valor, Ronald. Aquí me quedó mal despejada. Aquí, sí, aquí es 1 sobre 2 pi por 1000 por C. Ah, eso sí. ¿Listo? Ahora sí. Ronald, es el mismo valor ese, pero en kiloohms, 1.5 kiloohms, creo que es que. 15,91. ¿Cuánto? 15,91. No, tampoco. 1 sobre 2 pi por 1000 por C. Daría 7. Recuerde que C es 10 microfarads, ¿no? Sí, correcto. Sí, Entonces, a mí también me da 15,91. entonces, en este caso, como 15 es una resistencia muy pequeña, entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos el valor del capacitor. Entonces, si yo aumento el valor, disminuye el capacitor disminuye el valor del capacitor, va a aumentar el valor de la resistencia para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, yo disminuyo el capacitor y ahora vuelvo y hallo la resistencia. Ese es el proceso de diseño, muchachos. Porque uno no es adivino para saber qué valor específico. Ah, eso sí, puede ser en el orden de los picofaradios, ¿no? A no ser que esta frecuencia sea muy alta. Ingeniero, me quedó la duda, fue en la ecuación de 1 sobre 2 pi RC. Esa ecuación como tal viene ya definida, ¿cierto? La de la frecuencia, ¿no? No, recuerde que esto lo sacamos, que la frecuencia de corte es cuando este valor se hace 1, la magnitud de este valor se hace 1. Entonces, uno llega igual a W, la magnitud de eso es WRC igual a 1, ¿se acuerdan? Sí, Ronald, Sí. que la parte imaginaria debería ser 1. Entonces, WRC igual a 1. Y recuerden que W es 2pi. F, RC igual a 1. Y de ahí es que sale que la frecuencia de corte, en este caso en Hertz, frecuencia lineal, sería 2pi RC. Nada es Pero inventado. Sí, dígame, pa. usted dice que, o sea, que el JWRC vale 1 o que la parte La, ma- imaginaria, la la, J, ma- la magnitud. Recuerde que la frecuencia, el límite de la frecuencia de corte se da cuando cae menos 3 decibelios, que es cuando esto cae a 1 sobre raíz de 2. Entonces, para que esto me dé raíz de 2, la magnitud de esto me dé raíz de 2, la parte real es igual a la parte imaginaria y es igual a 1. Entonces, por eso es que yo igualo el WRC igual a 1, porque la magnitud de la parte imaginaria es WRC. Esto ya lo habíamos visto, habíamos trabajado bastante en frecuencia, muchachos. Entonces, nosotros llegábamos en polo dominante, decíamos que por eso fue que en polo dominante decíamos que la frecuencia era 1 sobre RC, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿cómo hallábamos las frecuencias de corte? Que ya me voy a regresar y les voy a mostrar que también lo podemos hacer de esa forma. Determinando la resistencia vista desde el capacitor. Eso lo trabajamos, yo pensé que ya estaba claro, muchachos. Pero vale la pregunta. La idea es que no queden con esas dudas. Entonces, eso sale porque la magnitud de la parte imaginaria debe ser 1. Por eso es importante llevar esto a la forma general, para que podamos ya
a partir de los conceptos que desarrollamos en el tema de respuesta en frecuencia, ahora sí ir al diseño con amplificadores operacionales. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Cuánto me dio la resistencia? 150 ahora. Sí. 100 qué? 159,15. 15. Entonces, si la quiero en el orden de los kiloohmios, ¿qué hago? ¿Qué es lo que debo buscar? El capacitor entonces sería 0.1 microfarads. ¿Vieron cómo es el proceso de diseño, muchachos? Ahora, entonces, si el filtro es de quinto orden, vamos a tener que hacer eso para la primera etapa. Para la primera no. Ese valor de resistencia sí lo podemos usar como tal, ¿cierto? Sí, desde que sea mayor a 100 ohmios no hay problema, muchachos. O sea, no tiene ¿bien? que ser comercial como tal, entonces. Miren que si lo hacemos en este caso, tendríamos que ajustarlo a un valor comercial si vamos a utilizar solo resistencias fijas. En el previo yo no les voy a pedir que lo ajusten a valores comerciales, ¿bien? Porque para hacer eso, entonces yo no les voy a pedir que memoricen la tabla de resistencias comerciales. Tendría entonces que darles una hoja donde vengan ellas. Para más enredo no quiero. Entonces, ¿esto cómo se implementaría? Un potenciómetro de 100 ohmios con una resistencia fija de 100. Eso sería, en la práctica uno haría eso. Ahora, se puede buscar una resistencia lo más cercana posible, ojalá de tolerancia del 1%, y con eso tendríamos buenos resultados. Porque si utilizamos de 5%, la más cercana sería la de 1.5, que no es muy fácil de conseguir, aunque es comercial, se consigue. Bien, tendríamos que implementarla con una de 1.5 y una de 91 ohmios. Esa sería la forma de implementar esta resistencia, si quisiéramos que fuera exacto. Pero por eso implementar el diseño en la simulación. Yo le contestaba a alguien en el WhatsApp que en el simulador no hay tolerancia, tienen que ser los valores exactos. Porque, no sé, digamos que tengan un error del 1%, vamos a dejarlo. Porque realmente las dificultades las vamos a tener cuando llevamos esto al montaje. Porque es que el capacitor tiene una tolerancia del 5 o 10%. Entonces, él nos dice que es de 1 microfarad, pero cuando ustedes van y lo miden con el flujo, con un multímetro, que en la universidad tenemos los multímetros para medir capacitancias de manera muy, muy exacta o muy cercana, entonces se van a dar cuenta que este 1 microfaradio puede ser fácil 0.7 microfaradios. Entonces vamos a terminar ajustando los valores de la resistencia. Esa es la dificultad en el laboratorio. Cuando lo hacemos presencial, es eso. Pero en el simulador no hay problema. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Hagámoslo porque no vamos a... Listo. ¿Vieron? Qué sencillo, entonces. Hago el diagrama de Bode, selecciono el circuito, obtengo la función de transferencia, obtengo los parámetros, que en este caso es la ganancia, y la frecuencia de corte. No es más. En los filtros de primer orden no podemos controlar el valor, algo que vamos a ver ahora que se llama el factor de calidad, no nos molesta, no nos afecta para nada, ¿listo? En los filtros de primer orden. Entonces, ¿cuáles son las dos variables que debemos controlar? La ganancia y la frecuencia de corte. Ahora, si yo les pido que implementen ese circuito con ganancia 1, ¿lo podrían hacer, muchachos? No, profe. No, porque ¿cómo hace? Tocaría que hicieran R1 mucho mayor a R2 y ese circuito no funcionaría de la mejor manera. Entonces, aparecen otras configuraciones de primer orden, pasabajos. Entonces, ya vimos el no inversor. Ahora vendría esta configuración. Bueno, mire que aquí para llevarlo en el orden de los kiloohmios, pues 0,1 microfarad. El proceso de diseño fue tal cual como se los dije. Bien, ese sería el diagrama de Bode, la respuesta en frecuencia del circuito. Ahora, para ese circuito, bueno, el seguidor y después está el inversor, sí.
Bueno, entonces, para este, sería la solución a lo que les estaba planteando. Es el mismo filtro, la misma respuesta, perdón, es la misma respuesta, pero con otra configuración y de tal manera que la ganancia es 1. Algo que me faltó mostrarles que otra, si no quieren utilizar factores, bueno, el otro lo hacemos utilizando polo dominante. Entonces, si vamos a hacer esto, ¿esto qué es? Miren que si nosotros tenemos en cuenta lo que vimos en fasores, ¿sí? Lo que vimos en respuesta en frecuencia, ¿este capacitor es de alta o de baja, muchachos? ¿Qué hago con los capacitores en paralelo en los circuitos con BJT? Cuando quiero hallar la respuesta en banda media. ¿Qué hago, muchachos, con los capacitores en paralelo? Para las ganancias se abren. Entonces, Está en la banda entrada. media, por eso escribí en banda media, ¿cierto? Como está en la Sí. entrada, entonces en banda media el circuito me quedaría, es que no lo quiero hacer por fasores. Igualito lo puedo hacer por fasores. Ustedes van a tener las dos opciones del día, lo pueden hacer como ustedes más les convenga, a no ser que yo diga, haga el análisis por fasores. Creo que generalmente no lo hago. Y aquí me quedaría B. Entonces, si lo hago utilizando el concepto de quiero tener la ganancia en banda media, ese capacitor se abre. Entonces, ¿cuánto es la corriente aquí y más? ¿Se acuerdan cuánto es? 0, ¿cierto? Por lo tanto, aquí este voltaje sería B1, que sería este mismo voltaje que sería BI. Por lo tanto, B sub 0 es igual al voltaje de entrada, por lo tanto la ganancia es ¿cuánto? 1. Ahora, para hallar la respuesta en frecuencia, entonces él me dice que haga 0 la fuente para hacerme entender, polo dominante C, aunque es el único que hay, ¿no? Entonces, de aquí para allá él no me afecta porque se supone que eso tiene impedancia infinita. Entonces, hago 0 la fuente de entrada, que es BI, y eso hace que esta resistencia quede conectada a tierra. Y donde está el capacitor, coloco la fuente de prueba, ¿cierto? Entonces, ¿qué resistencia ve el capacitor? ¿La resistencia qué? R. Eso mismo lo pudimos hacer en el ejercicio anterior y vamos a llegar. Entonces, ya sé que la frecuencia de corte sería 1 sobre el capacitor por la resistencia vista de sus terminales. Ahora, H de J omega sería igual a la ganancia en banda media, que es 1, por, como es un capacitor de alta, me agrega un polo a la función de transferencia. Voy a colocarle aquí W1 como para... Entonces, y esto finalmente me queda 1 sobre 1 más JWRC. Fíjense que estoy utilizando lo que vimos en respuesta en frecuencia. Ustedes van a tener las dos opciones. Ahora, si lo hacemos por fasores, utilizando los fasores, en este caso es más sencillo, ¿no? Porque ya sabemos que este Bx, B más igual a B menos, entonces defino Bx, entonces B sub 0 es igual a Bx. Entonces hago un divisor de tensión. Esto era lo mismo, lo que ya habíamos hecho, de J1 sobre J1. Entonces ya sabemos que B sub 0 sería igual a B sub I por 1 sobre J omega C sobre 1 más R. Y esto nos lleva finalmente a que, perdón, sí, Bx, entonces B sub 0, sí, aquí ya lo establecí. Y esto me llevaría, al multiplicar por J omega C arriba y abajo, me llevaría a que, entonces, H de J omega sería igual a 1 sobre 1 más J omega C. ¿Cierto?
tengo las dos opciones. Entonces, esta configuración es un filtro. La respuesta, pues, en frecuencia, la ganancia en banda media es 1. Y cuando llega a esa frecuencia, él le coloca una pendiente de menos 20 decibelios por década. ¿Qué frecuencia? La frecuencia dada por RC. ¿Listo? Algo que me di cuenta también, por ahí 2 personas en el previo, muchachos, recuerden que la magnitud en decibelios es 20 el logaritmo de la ganancia. Si yo la quiero, la ganancia en decibelios, la obtengo como 20 el logaritmo de la ganancia dimensional. Entonces, si yo les doy el valor en decibelios, A sub 0 termina siendo E a la ganancia en decibelios sobre 20. Porque por ahí alguien le sale a despejar esto, ¿sí? Esto pasa que a dividir, el 20 pasa a dividir, por eso es que aquí me queda la ganancia en decibelios sobre 20. Y luego la operación inversa, logaritmo natural, bueno, esto sería logaritmo base 10, ¿cierto? Entonces, perdón, aquí me equivoqué. Esto es logaritmo base 10. Ups, menos mal. Entonces esto quedaría a la operación inversa, logaritmo base 10 sería el exponente, y entonces la ganancia es 10 a la ESO, a la ganancia en banda en decibelios sobre 20. Entonces había un ejercicio que les decía, diseñe un circuito con una ganancia de 40 decibelios, y 2 de los 6 que tenían que hacerlo se equivocaron acá, solamente en eso. ¿Listo? No sé si queda claro. Bien, ahora faltaría que analizáramos otra configuración. Entonces, si necesitamos una configuración de ganancia 1, tenemos esa. Ahora, existe otra configuración de filtro de primer orden pasa abajo, que sería este. Esta, alguien podría decir que tiene un grado de dificultad mayor que la primera, si queremos darle ganancia. La utilizaríamos si queremos darle ganancia, ¿no? Si no nos interesa la fase, muchachos, es lo que les quiero decir. Esta también sería una opción si necesitamos un filtro de primer orden. Utiliza menos elementos, tiene beneficio en la hora del diseño porque utiliza una resistencia menos. Entonces, si vamos a suponer que me dicen diseñe un filtro de ganancia no sé, coloquemos ganancia 100 y frecuencia de corte IWH, bueno, y FH. Eso no sería el enunciado, ¿no? Coloquemos un FH de 200 kHz, 20, 38 kHz, daría 380. Si fuera 38 kHz, ¿cuánto me daría el producto ancho de banda, muchachos? 38, 30, 80, 3.8. Bueno, estaríamos en el límite. Entonces vamos a decir que se quiere filtrar la señal proveniente de un sensor de ultrasonido para hacerlo algo más contextualizado. Entonces la frecuencia, el límite en alta frecuencia debería ser 38 kHz. Vamos a suponer que me piden que diseñe ese circuito. Que necesitamos que la ganancia, o me da la función de transferir el diagrama de Bode, ¿listo? Donde la ganancia aquí sea 100 y el límite en la frecuencia sea 38 kHz. ¿Listo? Entonces, si me piden y supongamos que es de primer orden, ¿no? Que ya definimos que es de primer orden. Y supongamos que ya se definió que es de primer orden. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿listo?
si es lo que nos piden diseñar, entonces, y esa es la configuración que debemos utilizar. Bien, ¿qué debemos hacer luego? Verificar este circuito, a determinar las ecuaciones características. Pero antes de eso, no se les olvide que nosotros vimos producto ganancia ancho de banda, que más de uno se les olvidó. Entonces, es la ganancia por la frecuencia máxima. Entonces, en este caso, sería la ganancia es 100, la frecuencia máxima es 38 kilohertz, porque, o sea, lo estoy haciendo con el fin de que relacionemos lo que ya vimos. Y eso, porque esto lo necesitan, lo deben tener en cuenta ustedes para el diseño del filtro que me van a entregar la semana que viene. ¿Esto cuánto me da, muchachos? 3,8 megas. 3,8 megahertz. ¿Esto qué implica? Que debemos utilizar, ¿cierto? Podemos utilizar el 741. No, porque es de 2 megas. Tiene que usar ahí el teléfono. Un mega. Un mega. El 324 tampoco, porque es de 1.2. Debemos utilizar un LF353, un TL082. Eso ya debemos manejarlo, muchachos. Entonces, lo primero que yo debo colocar por acá para arrancar el diseño es que el amplificador operacional a utilizar va a ser el TL082. ¿Por qué? Porque el producto ganancia ancho de banda, que es el TL082, que es igual a 4 MHz, es mayor. Vamos a definir aquí, démosle un número. Ingeniero, si usa, y ahí se puede repartir 2 etapas. En caso de que no se cumpla, entonces, ¿qué hace? Usted coloca una etapa con una ganancia... ¿De 10, 2 de 10? No hace 2 filtros, ¿listo? Si esto hubiese superado, entonces, ¿qué hacemos? Colocamos antes o después. Si esto por ejemplo, si me dijeran, implemente el siguiente filtro con solo amplificadores operacionales 741. ¿Listo? Si eso fuera, es... Mire, en capacitor como tal. Entonces, si llegan y me dicen que es con 741, ¿yo qué hago? Que más de uno, volvemos a lo del diseño. A veces no me gusta hacer eso porque es ir y venir, parece una veleta, pero es la forma más fácil. Yo ya sé que si es el 741, ya sé que si es el LM741, el producto ancho de banda de él es igual a 1 mega. Entonces, ¿yo qué hago? 1 mega es igual a la ganancia máxima por la frecuencia de operación. Entonces, la ganancia máxima sería 1 mega dividido en 38 kilohertz. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 1 mega dividido en 38 kilohertz. 26,31. ¿Eso qué me está indicando? Que si la ganancia es mayor a 26,31, debo implementar otra etapa, ¿cierto? Otra etapa, sí. Miren de dónde sale, es lo que yo les digo, no hay que ponernos a inventar, matemáticamente tienen la justificación, por eso es muy importante la relación producto-ganancia ancho de banda. Y quiero que lo tengan presente porque lo necesitan, porque por ahora como lo hicieron en Filter Pro y Filter Lab, no hay problema, es chévere, pero cuando vayan a hacerlo en Norca, ahí es donde dicen, pero hey, profe, mire, me funciona perfecto, me van a decir el próximo jueves, profe, es una belleza, pero en Filter Pro, pero OrCAD no sirve, en OrCAD está dañado, y realmente no es que OrCAD está dañado, realmente es que no tenemos en cuenta los parámetros del amplificador operacional, ¿listo? Entonces, ya de entrada, ya dije que el beta del tele es mayor que B1, por lo tanto, les voy a utilizar el TL080. No colocar
utilizar el TLC 82, debo justificarlo, muchachos. La mayoría no lo hizo en el previo. ¿Listo? Bien. Entonces, ya como tengo el operacional, ahora sí. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por fasores o lo hacemos por polo dominante, muchachos? ¿Cómo lo hacemos? Profesores, Lo hacemos por fasores, listo. Entonces, para hacerlo por fasores, lo más sencillo es volver esto una sola impedancia para que me quede el inversor que todos conocemos. Entonces, me quedaría aquí menos, más. Aquí me quedaría la impedancia. ¿Listo? Aquí me quedaría B sub 0 y aquí me queda B sub I. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si convertimos esto en una impedancia, es el inversor que ya hemos analizado muchas veces. Y me quedaría que B sub I, ¿cierto? Menos 0 sobre, vamos a decir que esto es R1, esto es R2. Bueno, control Z. Si le colocamos allá Z1, pues vamos a colocarle esto R2. No podemos. Coloquémosle a esto Z2, muchachos, porque aquí en este ya aparece R1. Bien, para no ir en contra de lo que ya... Este sería R1 y esto sería Z2. Entonces, B1 menos 0 sobre R1 sería igual a 0 menos B0 sobre Z2. Esto me lleva a que B0 sea igual a menos Z2 sobre R1 por BI. ¿Listo? Entonces necesito hallar Z2. Es un inversor. Entonces la ganancia de 0 sobre sub I, que es la ganancia, que es la función de transferencia, sería menos Z2 sobre R1. Entonces, ¿quién es Z2? Z2 es el paralelo de 1 sobre J omega C en paralelo con R2, ¿cierto? ¿Y eso quién es? Es el producto de ellos dos. Entonces sería R2 sobre J omega C sobre la suma. 1 sobre J omega C más, ¿cierto? El paralelo es el producto sobre la suma. Vuelvo y juego, multiplico por J omega C. Cuando multiplique por J omega C, hacen el tiempo los anuncios publicitarios, muchachos. Eso me va a quedar R2 sobre... ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Que arriba queda R2. R2 sobre 1 más J omega C por R2. ¿Listo? Entonces, esto sería igual a menos R2 sobre R1 por 1 que multiplica a 1 más J omega C por R2. Bien, que era lo que esperábamos. Por polo dominante ya sé que en banda media la gana ese capacitor, como está en paralelo con los terminales del dispositivo, un capacitor de alta frecuencia, por lo tanto se abre y en banda media la ganancia es menos R2 sobre R1. Y cuando quiero hallar la frecuencia de corte, debo hacer 0 la entrada. Bueno, hago 0 la entrada, pero B más igual a B menos, aquí estaría 0. Entonces, ¿qué resistencia BC? BR2. ¿Sí me hago entender o no, muchachos? ¿A qué voy? Venga, aquí lo voy a escribir bien. Entonces, esto sería 1 sobre 1 más J omega C por R2. ¿Listo? Entonces, listo. El diseño decía que la ganancia fuera 100. No me están diciendo que está en fase, entonces tengo en cuenta la magnitud. Entonces la magnitud de, R2, de menos R2 sobre R1 tiene que ser igual a 100. Entonces R2 tiene que igual a 100 R1. Entonces asumo R1. Bueno, ojo con lo siguiente. Aquí no puedo todavía asumir esto.
Ya tengo una ecuación característica, pero es que miren que la frecuencia de corte, ¿sí? La frecuencia de corte depende ahora de R2 también. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer eso, hallo R2 y después hallo el capacitor, pero vuelvo a lo que les dije. Es más difícil conseguir, no hay tanta variedad de valores comerciales de los capacitores. El diseño debe empezar por elegir el capacitor. Entonces, de aquí sé que la frecuencia de corte, W sub H, es 1 sobre C por R2. Y eso, ¿cuánto fue que dijimos que debía? 38 kHz, muchachos. Entonces sería 38 kHz por 2pi. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque W es la frecuencia por 2pi. Eso nos lleva a que a que R2 sea igual a 1 sobre C por 2pi por R2. Por 38K. Perdón, por 38K. ¿Y eso sería cuánto, muchachos? Ah, bueno, depende del valor de capacitor que elijamos, ¿cierto? Eso sería R2. Entonces, asumo C, asumamos lo de un microfaradio a ver qué nos lleva. ¿Cuánto me da R2 con un microfaradio, muchachos? Miren que de acá, como yo de aquí voy a tener R2, aquí tengo que despejar es R1. Entonces R1 va a ser R2 sobre 100. R2 da A mí R2 me da 18. 4,18. 4,18, sí. ¿Ohmios? Sí. Sí. Entonces, esta resistencia nos tiene que dar un valor grande. Entonces, vamos a hacerlo de 10 nanos. Con 10 nanos, ¿cuánto nos daría? 418,8. No, 418. Sí, 418. Tendríamos todavía que hacerlo más grande. ¿Por qué? Porque esa resistencia, R1 va a ser esa resistencia sobre 100, muchachos. Entonces, si C es igual a 0.1 nano, ¿cuánto me haría? Ahora sí. 41,8K. 41,8 kiloohmios. ¿Listo? Por lo tanto, R1 debería ser igual a 41,8 kiloohmios sobre 100. Y eso me daría que R1 es igual a 418 ohmios. Sí. Ese es el proceso de diseño. Ahí traté de hacerles un diseño completo para que lo tengan en cuenta. Porque no son temas aislados. Lo que nosotros vimos en el capítulo anterior, cuando vimos las características no lineales y ideales del operacional, debemos incluirlo. Ahora, si yo les digo que debe tener un rango de excursión de 20 voltios pico pico, implica que como estoy diciendo 20 voltios pico pico, entonces VCC debe ser mínimo 10, aunque yo sé que debe ser más de 10. Y BE tiene que ser menos 10, porque estoy diciendo pico a pico. Ese fue otro error que todavía ustedes no comprenden. Esto me establece el voltaje pico. ¿Listo? Otro error en el previo. Cuando yo les digo, una sola persona me dio otra solución, que no es la más adecuada, pero me la dio. Había un ejercicio que decía que la señal en la salida debería tener solamente el ciclo positivo. Entonces, ¿él qué hizo? Hizo su diseño con operacionales, utilizó, creo que el TL082, y colocó un diodo. Listo. Con esto él asegura que a la salida llegue el ciclo positivo. Pero entonces él tiene, esto hace que caiga ¿cuánto? 0,7 voltios. Entonces, si la salida era 5 voltios, él debe mínimo, asumiendo que es ideal, debió haberlo polarizado con 5,7 voltios. Esa fue una solución que le dio. Esto cumple, aunque utiliza un diodo más.
y eso debe reflejado en la nota. Pero ¿cuál era la solución para ese ejercicio? Era utilizar un operacional, por ejemplo, el que siempre traigo a la mente. Ustedes ahí en los trabajos ya colocaron varios, el LM324. ¿Por qué el LM324? Porque solo ese operacional, no el TL082 ni el 741, permiten que BE sea 0 voltios. El BE yo lo puedo conectar a 0 voltios. El LM324. Creo, yo no revisé, pero algunos en los trabajos que me dieron, el LM358 me lo colocaron que también, por eso había una pregunta en los trabajos que indique qué operacionales trabajan con una sola fuente de polarización. Algunos no me entendían. Y con dos fuentes de polarización, pues todos los de propósito general. El F353, 324, 741, TL081, TL082. Todos esos necesitan las dos fuentes. Pero yo no sabría, tendría que mirar el datasheet, de verdad no lo hice, pero varios colocaron que el M358 trabaja con una sola fuente. Entonces la solución era hacer el diseño, pero para lograr que llegara a la salida solo el ciclo positivo, era utilizar este dispositivo y polarizarlo de esta forma. Creo que solamente uno o dos personas lo hicieron. ¿Listo? Por eso es las notas tan... Y el previo realmente estaba sencillo, muchachos. Bien. Y en cuanto al previo, el ejercicio del FED, a excepción de dos personas, creo, parece que nunca en la vida hubiesen visto FED. Terrible, muchachos. A dos personas les quedó bien la polarización. La polarización, ahora que le haya quedado bien el resto, creo que a ninguno. Bien, así como tenemos una versión pasa abajo, también tenemos una versión pasa alto con las tres configuraciones básicas. Entonces también vamos a tener una configuración para la configuración no inversor. Vamos a tener una configuración para para el inversor pasa alto, y vamos a tener una configuración para el seguidor de voltaje. Miren que el seguidor de voltaje no es otra cosa que cambiar la posición del capacitor. Igual sucede con el no inversor, cambia la posición del capacitor. La que sí cambia significativamente la configuración es la del inversor, que ya el capacitor no aparece en paralelo con los terminales del dispositivo, sino que aparece en serie. Bien, para ser consecuentes con lo que veníamos trabajando, consecuentes no, para que vean que es coherente hasta ahora con todo lo que analizamos en respuesta en frecuencia con transistores. No sé, si quiere hacemos muchachos, o puedo pasar a filtros de segundo orden de una vez. Esto sería el mismo procedimiento. ¿Quiere hagamos, no sé, hagamos este? Filtros de segundo orden no vamos a hacer análisis matemático, solamente vamos a hablar de las variables, entonces nos va a quedar mucho más sencillo para terminar el objetivo de la clase de hoy. Bien, entonces, para hacer el análisis de este circuito, pues ya sería... Uy, no, porque a veces pega una bloqueada. No quiere funcionar la tablet, muchachos, no sé qué le dice. Entonces, para hacer este análisis, si lo hacemos por polo dominante, muchachos, fíjense que los capacitores en serie, ¿qué se hace con ellos? Se cortocircuitan, ¿cierto? Entonces, en banda media, pues la ganancia sería R2 sobre R1. Y cuando hagamos allá la resistencia equivalente, como B más es igual a B menos, este terminal quedaría conectado a tierra. Es más,
utilizando el concepto de nodo virtual, pues está conectado a tierra siempre. Entonces, cuando vamos allá a la resistencia vista desde los terminales, se hace cero la fuente de entrada y podemos determinar que la resistencia vista por el capacitor es R1. Bien, ese sería el procedimiento, haciéndolo por polo dominante. Ahora, si hacemos el análisis por fasores, entonces esto me quedaría un seguidor de, o sea, ¿qué me quedaría? Que por aquí viene una corriente I1. Podemos hacer lo mismo que hicimos hace rato, si lo quieren ver así. Sería en este caso sí diría que es un Z1. Esto sería menos más. Y esto sería R2. ¿Cierto? Entonces, si lo miramos así, pues I1 es igual a I2, tenemos el mismo inversor. Y esto llegaría a que B sub 0, y esto sería B sub I. Entonces, B sub 0 es menos R2 sobre Z1. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Listo. Ahora, ¿quién es Z1? Z1 es igual a 1 sobre J omega C más R1. Esto me lleva a que esto me queda menos R2 sobre 1 sobre J omega C más R1. ¿Listo? Si esto así no me sirve a mucho, esto tengo que llevarlo a la forma general, muchachos. Entonces, para llevarlo a la forma general, yo voy a sacar el R2 acá y voy a multiplicar por J omega C. ¿Listo? Entonces, eso me va a quedar arriba J omega C sobre 1 más J omega C por R1. ¿Vieron? Pero ¿qué sucede? Que recuerden que para llevarlo a la forma general, este término debe ser igual a este. ¿Se acuerdan? En la forma general de un filtro pasa alto. Bueno, para un capacitor que afecta en baja frecuencia, para no confundirlo. Entonces, ¿qué me falta acá? Me falta R1. Entonces, ¿qué hago? Pues le coloco el R1 acá, pero entonces se lo coloco aquí también para que sea lo mismo que multiplicar por 1. Entonces, finalmente llegué a que, sobre eso, que la ganancia J omega, que es igual a B sub 0 sobre B sub I, es igual a la ganancia, que sería menos R2 sobre R1 por J omega C R1 sobre 1 más J. Y ese sería el circuito, muchachos. ¿Listo? Ahora, Abajo le falta el capacitor, la resistencia 1, abajo. perdón, si tiene toda la razón. Entonces, para que valga la pena la madrugada, muchachos, diseñen un filtro pasa alto. Agarren lápiz y calculadora. Un diseño de un filtro pasa alto cuya ganancia sea igual a 10 y bueno, vamos a hacerlo aquí para ponerle un poquito de dificultad. Yo quiero esa respuesta. Bueno, se supone que esto es constante, ¿no? Entonces aquí la ganancia es 10 y el límite de frecuencia vamos a colocarlo en 100 Hz. Entonces, muestra el procedimiento, ¿cierto? A partir de esta ecuación, para hallar el valor de R1, R2 y C. Los tres primeros que me envíen eso tienen 0,5 para el segundo previo, muchachos. Ay, si me toca dejar eso.
Me lo envían al WhatsApp. ¿Sí escucharon, no? Los tres primeros que me envíen Sí. eso. Y se los subo de una al segundo previo. La ganancia es 10, ¿verdad, ingeniero? Sí. Ya se lo envié.
Esto, Ronald, colóquele el nombre y el código. Listo. Pero sí me quedó bien. Sí. Ya lo Ok. coloco ahí Y, encima del mensaje. colóquelo ahí, envíenme un mensaje con nombre y código ahí al lado. Para los que van a enviar, por favor, colocan en la misma hoja con lápiz el código, sobre todo. Quedan 2 puestos. Bueno, muchachos, 2 minutos y sigo con la clase. Ven, muchachos, que es dicho y hecho, que uno hace las clases Ingeniero, ¿es por muy poquito su los que están. WhatsApp o por el grupo? No, por el WhatsApp, porque el otro lo agarran y lo copian. Tal cual, hice que días y solamente 2 personas. Y eso van a ver que es 2 ecuaciones, que ya las hemos hecho, es igual que en el anterior. Y ni así, muchachos. Y después, qué pena con los que están en clase, ¿no? Porque estoy regañando a los que están ahí, no a los que mucha gente sé que se conecta, pero no está presente en clase, muchachos. Y ahí están los resultados de los parciales, que son terribles comparados. O sea, presenciales va mal, pero no tanto como en la virtualidad. Bien, muchachos, ya no llegó nadie más, entonces mire, lo voy a hacer. Llegaron 2, llegó creo que creo no, regálenme el de Bedoya y el de Ronald. ¿El Molino usted no lo ha enviado? Ya lo acabo de enviar. Ah, listo, ahí están los 3. Bedoya, Remolina y Ronald. Bien, miren que era muy sencillo. Ahí es donde uno como docente dice, oh, me libero de todas mis culpas. Bien, a veces no es porque sea uno, sino que realmente no quiere. Entonces, la frecuencia de corte sería 1 sobre R1 C1, ¿cierto? Que esto es igual a 2πf. Entonces, tal cual como lo dice Ronald, entonces R1 termina siendo 1, 2 pi la frecuencia por C1. Ronald, ¿qué valor de capacitor toma usted, pa?
Pero un esto micro. microfaradios. Eso le dio que la resistencia era 15 algo, ya le confirmo. 15,91. 159.15. Ah, no, 15,91K. Sí, 15,91K. ¿Listo? Y eso nos lleva finalmente a que... Eso nos lleva... Ah, bueno, y de acá sabemos que la ganancia, la magnitud de la ganancia... Bueno, nos dio que esto es R2 sobre R1, debe ser igual a 10, entonces nos queda que R2 tiene que ser igual, perdón, aquí me equivoqué, ¿no? Esto queda en función de, sí, R1. Sí, R2 sobre R1. Y ahí despeja R2. Por eso, R2 ahora va a ser 10 R1. Sí. ¿Sí? Entonces, ahora entonces R2 va a ser igual a 159.1 kilo. ¿Listo? Eso era todo. Fíjense que es muy sencillo, que no tiene nada de ciencia, pero si no estamos ahí presentes, pues complicado. Listo, muchachos. Y hay 19 personas conectadas. Pero es que siempre participamos los mismos. Bien. Si le fuera bien en los previos, no tendría por qué molestarme, pero la verdad es que en los previos tampoco nos va bien. Listo, muchachos, con eso doy por terminado lo de filtros de primer orden. Vamos a mirar aquí algo muy rápidamente de los filtros de segundo orden para llegar a la próxima clase, para que tengan cómo implementar lo que les falta. No me demoro 10 minutos. Entonces, así como los filtros de primer orden se convierten en una pieza fundamental y los parámetros es si tiene o no tiene ganancia, cómo darle ganancia, seleccionar qué operacional utilizar y la frecuencia de corte, hasta ahí quedan los filtros de primer orden. Ya cuando hablamos de filtros de segundo orden, la función de transferencia pues podría llegar a ser de esta forma. O sea, en forma general va a ser esta, donde dependiendo si es pasa bajo, pasa banda o pasa alto, van a aparecer los coeficientes. Por ejemplo, si es un filtro pasa bajos, entonces A2 y A1 serían 0 y A0 dependería del valor de la ganancia, ¿cierto? Si es un filtro pasa bajos de segundo orden, cuya ganancia sea 100, entonces A0 sería 100 o menos 100, dependiendo si está en fase o desfasado. Bien, ahora, si es un filtro de segundo orden, pasa alto, entonces A1 y A0 serían 0 y aparecería el coeficiente de A2. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, dependiendo de los coeficientes del filtro, de esta ecuación, se pueden obtener un filtro de segundo orden de cualquiera de las respuestas de acuerdo a la porción de frecuencia que dejan pasar. Bien, cuando nosotros vamos a hablar de filtros de segundo orden, alguien desarrolló estas ecuaciones para llevarlo a una forma general que nos permita el diseño de los mismos. Entonces, un filtro pasabajo va a tener esta forma general. Un filtro pasa alto, lo que les decía, va a aparecer el término S cuadrado, va a tener esta forma general, igual un filtro pasabanda y un filtro rechazabanda. Nosotros nos vamos a quedar para el examen con estos dos, para el examen, ¿listo? Con los filtros pasabajo y pasa alto, aunque vamos a implementar pasabanda, lo vamos a hacer en el examen, porque ya en la habilitación se incluiría el pasabanda o el rechazabanda. Vamos a implementar estos a partir del pasabajo y el pasalto. Bien, entonces, ¿qué parámetros aparecen en esa forma general de la ecuación? W sub 0, que sería la frecuencia de corte, y Q, que es el término nuevo, que es el factor de calidad. Bien, entonces, teniendo en cuenta esos parámetros, entonces, miremos, ¿quién es Q? Q es
algo que nosotros hasta ahora no hemos tenido. Nosotros todos los filtros hemos asumido que el valor y toda la respuesta en frecuencia, hemos asumido que son monótonamente decrecientes o crecientes. Es decir, cuando él se acerca al valor máximo, aumenta de forma constante. Cuando va disminuyendo de banda media, aumenta constantemente a un valor mínimo, pero siempre mantiene su tendencia a la baja. Pero al igual como algo similar a lo que pasa en el tiempo de establecimiento, dependiendo de la ubicación de las frecuencias de corte, yo puedo tener filtros o en función del valor de Q en esa función de transferencia, para no hablar todavía de filtros activos mayores a segundo orden, yo puedo controlar esa variación que se da en la región de transición de la banda de paso a la banda de transición. O sea, ¿qué sucede en ese límite entre la región de transición y la banda de paso? Va a haber un impulso, un sobreimpulso o un subimpulso. Eso lo puedo controlar yo en esa forma general a partir del valor de Q. Es eso, muchachos. ¿Y eso por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque nosotros podemos tener, en el caso del filtro Butterworth, varias etapas de diferente Q, pero que al multiplicarse la respuesta sea el producto total sea 0,7, para que la respuesta sea monótonamente decreciente, que es lo que quiero. Y en el caso del filtro Chebyshev, ¿qué es lo que yo hago? Hacer que haya este impulso del valor de Q para generar las oscilaciones en la banda de paso, pero que no sean en ese límite, sino que sucedan también antes de llegar a ese límite, dependiendo del orden del filtro. Entonces vamos a ver que en los filtros Chebyshev las frecuencias de corte ya no van a ser las mismas. En cambio, en el filtro Butterworth, las frecuencias de corte son las mismas, para que solo con el producto de los Q podamos obtener una respuesta monótonamente decreciente o creciente, dependiendo si un filtro pasa alto. Bien, entonces el procedimiento, el análisis del circuito que se hace, que es lo que no voy a hacer, lo pueden revisar en la Jorese, y si tienen alguna duda, pues nos conectamos en Emilio y revisamos. Utilizando fasores, muchachos, nosotros vamos a llegar a una expresión de esta forma. En el caso del filtro pasabajo, igual haríamos para el filtro pasaalto, pasabanda y rechazabanda. Entonces, una vez yo llego a la expresión utilizando fasores, después de hacer un tratamiento arduo con esas expresiones, no les voy a mentir, no es sencillo llegar a esta forma de ecuación, pero necesito llegar a este punto. ¿Para qué? Para que, utilizando igualación de términos, poder establecer cuál es la expresión de W0 y la expresión de Q, para poder realizar el diseño. Porque si yo fuera a hacer el análisis y me dicen, pues yo hago el planteo de la ecuación a partir de fasores, la trato de llevar a una forma general para poderla graficar en BOE y se acabó el ejercicio. Pero el problema es que yo necesito tener claro los parámetros de diseño, que son la frecuencia de corte y el factor de calidad, que es lo único que tengo en los filtros de segundo orden. ¿Qué factor de calidad quiere y qué frecuencia de corte? Para cada una de las alternativas, ¿no? Pasa bajo, pasa alto, rechazabanda o pasabanda. Entonces, los parámetros de diseño son W0 y Q. Entonces, ¿cómo llevar cómo tener el valor de W0 y el valor de Q a partir de esto? Y a esto llegué a partir de fasores. Perdón, muchachos. Entonces, y ahí ya una 8. Ya les muestro. A ver, regálenme 5 minutos, muchachos, y terminamos. No demoramos nada, les aseguro. Entonces, a partir de la forma general, por eso es importante y por eso están las ecuaciones que les digo que pueden tener impresas para el día del previo. Vamos a tener la forma general. Esto llegaríamos por fasores. Yo no les voy a pedir que hagan ese desarrollo para el día del previo, al día del examen. Entonces,
nosotros realmente vamos a trabajar es con las ecuaciones de diseño, con eso, pero sí quisiera que supieran de dónde llega. Acá llego por fasores. Ahora, ¿de dónde saco eso? Al igualar los términos. ¿Cierto? Para que esto, esta ecuación se parezca a esta, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a dividir sobre W sub 0, para que arriba me quede 1, para que los dos numeradores sean igual a 1. Entonces esto me quedaría S cuadrado, W sub 0 al cuadrado, más S de 1 sobre W sub 0 por Q, más 1. ¿Vieron? Dividir por W sub 0. Y fíjense que ahora sí vemos términos idénticos. El 1 está por aquí. Ahora el término J omega, esto es S, ¿cierto? Esto lo puedo escribir como SC2 R1 más R2. Es decir, este término corresponde a este término. ¿Listo? Y este término desde el menos debe corresponder a este término. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerden que ese cuadrado es J omega al cuadrado sobre W0 al cuadrado. Esto es lo mismo que tener menos W cuadrado sobre W sub 0, que es la frecuencia de corte. ¿Cierto? Eso va a ser igual a menos W cuadrado R1C1, perdón, R1, R2, C1, C2. Entonces fíjense que esto se cancela con esto y de ahí me sale que W sub 0 es igual a 1 sobre la raíz de R1, R2, C1 y C2. ¿Ven? ¿Qué es esa expresión? Ahora, ¿de dónde sale el valor de Q? Aquí sí pues ya sabemos que esto se cancela con esto y me queda que 1 sobre W sub 0 por Q es igual a este término que sería C2 R1 más R2. Entonces de aquí me queda que Q es igual a C2 que multiplica R1 más R2, perdón, así, perdón. Entonces Q pasaría ya, ¿cierto? Entonces quedaría que Q es igual a 1 sobre W sub 0 C de R1 más R2. No sé si están de acuerdo, muchachos. Entonces, yo reemplazo el valor de C2 y haciendo ahí unas artimañas matemáticas, no sé cómo las llamarán ustedes, llegamos a eso. Al igual como tenemos esas ecuaciones de diseño para el filtro pasa abajo, también tenemos unas ecuaciones de diseño para un filtro, sería para el pasa baja. Bueno, estamos mirando las raíces. La próxima clase vamos a hacer solo ejercicio, muchachos, es lo que quiero. Ahora en el pasa alto, pues varía, la frecuencia de corte tiene la misma expresión, pero varía el factor de calidad. ¿Listo? En el caso de los filtros pasabandas, debemos hablar de ancho de banda, porque ya no vamos a tener una sola frecuencia de corte, sino un límite de baja y un límite de alta. En ese caso, el W sub 0 de la forma general corresponde a la frecuencia central para los que están haciendo el diseño. Entonces, la W2 es la W0 menos el ancho de banda medio. Y W1 sería W0 menos el ancho de banda medio. Y W2 sería W0 más W2 medio, para obtener los dos límites de la respuesta en frecuencia. Bien, quería llegar hasta ahí, muchachos, porque de pronto retomamos al inicio algo de lo que les mencioné. Sobre todo que debemos hacer un análisis primero de Saленkey, al menos un ejercicio, para poder entrar a diseñar Gutenberg y Chebyshev de forma matemática. Recuerden que yo para el diseño no se lo estoy pidiendo la demostración matemática de las expresiones. La metodología de diseño, pues sí se las mostré. Yo creo que hasta ahí les dejo, muchachos, hasta ahí es suficiente por el día de hoy.